Este proyecto lo he llevado realizando desde hace más de un año, desde el 2019. Y pues primero que todo quiero dar unos agradecimientos especiales, ya que pues este proyecto titulado Estudio de la factibilidad de un sistema generador de energía eléctrica a partir de energía geotérmica en el yacimiento de Paipa y Boyacá es un proyecto que abarca unas áreas es multidisciplinar y obviamente pues yo el enfoque en ingeniería mecánica recibí también pues ese apoyo importante de diferentes expertos de diferentes líneas. Y quiero aprovechar para, primero que todo, pues dar un agradecimiento especial y de corazón a Claudia Alfaro, eh, quien es la integrante del Servicio Geológico Colombiano y quien desde el 2005 inició pues la integración de una recopilación de estudios desde antes del 2005, históricamente desde el siglo XIX y el siglo XX en el sistema geotérmico de Paipa. Y además se hicieron unos estudios alternativos desde el 2005, gracias también a estudios de cartografía, geología estructural de parte de Francisco Velandia Patiño, de vulcanismo de parte de Cepeda Vanegas y Natalia Pardo, de Luis Vázquez por parte de como un estudio electromagnético, de Omar Espinosa con Claudio Alfaro como el sondeo de radón y Claudio Alfaro también en la alteración hidrotermal, que además llegaron a actualizar el modelo de geotérmico, el modelo conceptual geotérmico de Paipa en el 2017, contando también con el apoyo de John Camilo Matis, ingeniero catastral, de Jesús Rueda, geólogo, de Gilbert Rodríguez, ingeniero catastral y geodesta, Carlos Eduardo González, ingeniero físico, Miguel Ángel Beltrán, geólogo, Gina Zulay Rodríguez, geóloga, Jason Elías Malo, químico. Y además de esto, también quiero darle un agradecimiento especial a la Asociación Geotérmica Colombiana, de quienes he recibido su apoyo, en su apoyo moral, en su apoyo, en su experiencia, en sus conocimientos, en su gran recorrido y en la promoción de geotermia desde más de 5 años con su organización. Quiero pues darle esos agradecimientos especiales a Daniela Blesen, a Oscar Llamosa, a Daniela Pinilla, a Pablo Aguilera, Valeria García, Laura Bocanegra, Carolina Alzate, Omar Pinto, Andrea Borges, Jessy Reyes, Daniel, que entre otras cosas pues también hago parte como son compañeros del grupo LAC de investigación de la parte técnica de la Asociación Geotérmica Colombiana. Y más preámbulo, pues inicio con la presentación. Primero que todo, quiero hacer una ubicación geoespacial para poder, digamos que algunas personas que de pronto no han tenido como la oportunidad de pasar por Paipa o reconocer el sistema geotérmico. Entonces, primero que todo, pues Paipa es un municipio de Boyacá, que se encuentra este departamento en la zona centro de Colombia y Paipa se encuentra exactamente al noreste de Tunja, como lo puedes señalar en este momento. Pertenece a la provincia de Tundama, limita con Duitama y Paipa se encuentra a 68 kilómetros con distancia por carretera de la capital Tunja en dirección noreste. Alberga más de 30.000 personas según datos del DANE. Está ubicada a una altura de 2.525 metros sobre el nivel del mar. Presenta una temperatura promedio anual de 14 grados centígrados con un territorio de 31.000 hectáreas, equivalentes a 310 kilómetros cuadrados. En la parte derecha de la presentación podemos ver el mapa de Paipa en color verde. Si me permiten, ya que pues por medio de la presentación en PowerPoint se baja un poco la resolución, entonces pues tengo el mapa en PDF del municipio de Paipa. La fuente cartográfica es del municipio de Paipa y del IGAC de 1988. Entonces, para que nos ubiquemos un poco, voy a hacer un poco de zoom para que puedan ver pues, los diferentes sectores de Paipa. Primero que todo, en la parte superior podemos ver pues, el norte del municipio,
donde se puede ubicar la zona centro, en esta parte que señalo, al lado de la zona del sector de San Pedro. En la parte sur del municipio encontramos también varios sectores, y quiero mencionarles sectores importantes que se van a abarcar que se debían abarcar en parte de la descripción del sistema geotérmico de Paipa, que un sector importante es Canocas, el sector La Playa, el sector del volcán, que está aquí en la parte izquierda. Para ubicarnos mejor, el lago Xochagota, que es uno de los principales, que los principales lagos, el principal lago de Paipa, se encuentra cerca de la zona centro urbana, ¿sí? Un poco al noreste de Canocas y como entre la zona de Cruz Bonza y Romita y Esperanza. Entonces, unos lugares claves, como mencionaba, primero que todo el lago Xochagota, como lo pueden ver aquí en primer plano, es un lago artificial que cuenta con un área superficial de 1,8 kilómetros cuadrados y con un volumen de 0,004 kilómetros cúbicos. Cuenta con una temperatura promedio cercana a los 14 grados centígrados, que es la temperatura promedio anual de Paipa. En la parte derecha tenemos el sector ITP Lanceros, que es el reconocido como las piscinas termales de Paipa, las piscinas principales, como las más reconocidas del municipio, eh, con sus fuentes respectivas. El de ITP Lanceros, citando la fuente del Servicio Geológico Colombiano. En el sector ITP Lanceros se encuentran diferentes manantiales a alta temperatura, y entre ellos está Pozo Azul, que tiene una temperatura por encima de los 50 grados centígrados. Es una temperatura bastante alta con respecto a su temperatura promedio ambiental, que, como mencionaba, es de 14 grados centígrados. Al lado derecho tenemos el sector La Playa, es un sector que se encuentra al sur del sector ITP Lanceros, que cuenta con varios manantiales que florecen a 76 grados centígrados, como es el caso del Pozo del Batán y de Pozo del Delfín, ¿sí? En ese sector La Playa, estos no son los únicos pozos, al igual que en Pozo Azul, que se ubica en el sector ITP Lanceros, hay muchos más pozos o florecimientos, manantiales de agua termal que florecen a esa alta temperatura. Entonces, el Pozo Azul es el pozo principal del sector ITP, y los pozos principales del sector La Playa es el Batán y el Delfín. Por otro lado, también está la piscina Olitas, que cuenta con una temperatura de aproximadamente 22 grados centígrados. Entonces, pues no es una temperatura sí bastante alta, pero sí es una temperatura anómala respecto a lo que se esperaría de un florecimiento normal de agua, que pues está normalmente en 14, 15 o 17 grados centígrados. El hervidero, que también pues florece a unos 22 grados centígrados. Entonces, estas dos manifestaciones de agua, bueno, teniendo en cuenta aquí que la piscina de Olitas recibe su caudal de agua de parte de, pues, de las colinas posteriores que se encuentran ahí, ¿sí? Reciben un aporte de energía térmica. Tenemos a Salpa, que se ubica cerca al lago, más o menos compartiendo unas coordenadas, y el sector de Salpa también tiene unos pozos manantiales con temperaturas de 20 grados centígrados. También está el Ojo del Diablo, con sus respectivas fuentes de Servicio Geológico Colombiano. El Ojo del Diablo también tiene una temperatura bastante alta, por encima de los 50, cerca de los 70 grados centígrados. Y finalmente también hay un ventiladero de vapor que pues no he podido encontrar la imagen acá, pero el ventiladero de vapor también sale a más de 70 grados centígrados. Y bueno, primero que todo, pues,
una breve introducción sobre cómo se compone un sistema geotérmico. Bueno, un sistema geotérmico se compone primero que todo a nivel subterráneo. Tenemos unas rocas impermeables por donde no puede fluir normalmente el agua. Debido a que su porosidad es bastante diminuta, o sea, impide ese flujo. Y las rocas impermeables son las que se pueden ver de color como amarillo quemado, cafecito, que se encuentran en los lugares extremos del color azul, que son como el espesor de las rocas permeables, las que sí permiten el flujo de agua a determinada profundidad. ¿Sí? Entonces, estas rocas impermeables sirven también como, de cierta manera, como decirlo así, un aislante de flujo. Y por debajo de las rocas impermeables inferiores, donde se puede ver color rojo, es donde normalmente se podría encontrar pues la cámara magmática o la fuente de calor, que generalmente pues proviene de parte de actividad volcánica, que no necesariamente tiene que ser pues con un volcán activo, puede ser también un volcán subterráneo como el caso de Paipa, puesto que en Paipa existió un volcán hace 2 millones de años, entre 1.5 y 2 millones de años, y terminó resquebrajándose con una erupción violenta, de tal manera que el volcán implosionó y quedó en las profundidades como una caldera geotérmica, una caldera natural. La idea es que pues se instala normalmente un pozo de extracción del fluido que se encuentra más que todo en estado de mezcla de líquido o vapor del agua, y al extraerse el líquido esto pasa el vapor caliente por una turbina. La turbina lo que hace es expandir este vapor y ese proceso de expansión gira un eje, de tal manera que ese eje, al entrar en una inducción electromagnética con un generador, genera la energía eléctrica que va a pasar pues a ser regulado su voltaje para terminar después a la red de transmisión nacional. El agua que ha sido expandida y que pasa de su estado vapor termina siendo reinyectada al pozo de tal manera que cumple un ciclo renovable. Vemos acá pues también un pozo de exploración que es necesario en parte de sus fases antes de la instalación de la planta como tal, y donde se puede regular la presión de tal manera que cumpla, que se mantengan las condiciones del pozo, ¿sí? En cuanto a la cantidad de agua y la presión que se debe mantener para garantizar el ciclo. ¿Cómo está constituida una planta geotérmica? Básicamente, pues la caldera natural, tenemos el agua líquida y vapor. Esta pasará por entre diferentes instalaciones. Generalmente pasa por un intercambiador de calor. En este intercambiador de calor el vapor pasa por la turbina, como les decía, pasa luego por el alternador, después por el transformador y finalmente por la red de distribución. El agua líquida pasa luego por el condensador, donde pasa de un estado de vapor saturado a líquido saturado y finalmente se subenfría en una torre de enfriamiento para hacer luego la inyección nuevamente de esa porción de agua. Mis objetivos específicos se reunieron en 6 básicamente. El primero los voy a leer rápidamente. Es diseñar un sistema generador de energía eléctrica a partir de energía geotérmica que sea capaz de producir 10 megawatts aplicado a la zona de Paipa y San Boyacá. Para este propósito se deberá, primero que todo, realizar la caracterización de presión, temperatura, flujo másico, volumen, profundidad, ubicación y composición estructural de un pulso subterráneo en el yacimiento de Paipa basado en estudios anteriores. Evaluar la composición química de los fluidos geotérmicos previniendo riesgo de contaminación ambiental. Realizar el diseño del sistema de gestión de vapor limpio de la turbina utilizando como fuente de calor el agua-vapor proveniente del reservorio geotérmico. Realizar la selección de equipos como la turbina, el generador y auxiliares. Y finalmente elaborar un análisis de costo del sistema diseñado y compararlo con una planta de generación de energía eléctrica convencional. Entonces, basado en esto y pues los estudios de Ingeominas en 2005 y del servicio para el modelo actualizado, primero que todo el modelo preliminar del 2005, que lo pueden ver en este momento en pantalla, aquí con un poco más de detalles. Este fue un bosquejo
basado en los estudios de las personas que nombré al inicio de la presentación, y pues básicamente reúne parte de las conclusiones y de los análisis de los diferentes estudios de geoquímica, geofísica, de vulcanismo, de geología y de cada una de sus ramificaciones, ¿sí? En medio de la geofísica se hicieron estudios gravimétricos, electromagnéticos y de manometría, ¿sí? Para evaluar la radiación de diferentes componentes como el torio que se encuentran en el sistema geotérmico de Paipa y que además de la fuente magmática también aportan calor al sistema, ¿sí? Mediante la desintegración de estos isótopos, le aporta cierta potencia. Entonces, se calculó más o menos que en 10 kilómetros de profundidad se encuentra la fuente magmática y que los reservorios geotérmicos se podrían encontrar, o sea, los pozos subterráneos de agua caliente se podrían encontrar más o menos con una profundidad inferior a 1 kilómetro. Entonces, ustedes pueden ver acá una línea amarilla que es el trazo de lo que fue el volcán alguna vez y que implosionó en esta parte, y en la profundidad a aproximadamente 10 kilómetros se formó la caldera. Entonces, resulta que el sistema geotérmico tiene una gran cantidad de fallas, una complejidad de fallas, por donde el magma empieza a subir, empieza a elevarse y puede hacer contacto con el agua que fluye en las profundidades, que viene de parte del agua lluvia, donde se tienen como sectores de recarga el anticlinal Tibasosa-Toledo y el anticlinal de Arcabuco, ¿sí? Que se encuentran en dos extremos diferentes. Y resulta que el agua, los reservorios de agua se ubican, un reservorio de agua principal se ubica debajo de donde históricamente estuvo el volcán, más o menos a unos 600 metros. Resulta que el agua normalmente debería nacer ahí, donde podemos ver la piscina de olitas que les mostré en un inicio, que es la que señalo acá de color morado, y el manantial del hervidero están a 22 grados centígrados. Se supone que ahí el agua tendría que nacer a una temperatura mucho mayor porque viene del reservorio que está exactamente en esa misma posición a unos 600 metros de profundidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay una capa sello, como la que señalo acá de color beige, y esa capa sello es una composición de rocas que impide que el agua pueda florecer. Entonces el agua busca una salida. ¿Y cuál es su salida? La falla Cerro Plateado. Y la falla Cerro Plateado va a llevar el agua al norte del sistema geotérmico de Paipa. Vemos aquí en el sector derecho el lago Xochagota. Este es el norte, indica el norte hacia la ciudad, hacia el centro urbano de la ciudad. Resulta que el agua va más o menos en las profundidades a esa dirección, hacia el norte, de tal manera que nace un vertedero de vapor en una distancia entre donde era localizado el volcán de Paipa y el sector La Playa. Finalmente, el agua va a nacer a 76 grados centígrados en el sector de La Playa, estos 2 o 3 kilómetros al norte de donde se dibuja el volcán y donde se encuentra el reservorio geotérmico principal. Y del sector La Playa, el sector ITP Lanceros, hay una dirección noreste de 4 kilómetros y ahí van a ser el Pozo Azul, que tiene una temperatura cercana entre 55 y 60 grados centígrados. Entonces ustedes pueden ver que el agua del sector La Playa es más caliente que el del sector ITP Lanceros. Esto es porque pues, el agua cuando se va trasladando desde su posición original en el reservorio, acá debajo del volcán, va perdiendo energía térmica, la va cediendo en medio de su flujo a pues las rocas o las capas que están ahí adyacentes. Entonces, pues cada vez, o sea, el agua va perdiendo energía térmica con cada vez que va avanzando, cada metro, cada kilómetro, ¿sí? También aquí vale mencionar algo importante y es que hay pozos subterráneos a una profundidad más cercana a la superficie. Estoy hablando de unas profundidades de 100 metros, de 50 metros. Y esos pozos de agua que son los que se indican acá de color azul con blanco son agua salada que al combinarse con el agua del reservorio, el agua geotérmica, se puede llegar a generar una pérdida de energía térmica. Por lo tanto, el agua que nace a 76 grados generalmente
dentro del reservorio está a una temperatura mayor. Este es el modelo geotérmico actualizado del 2017 por parte del Servicio Geológico Colombiano. Aquí vemos muchos más detalles. Podemos ver un cuerpo intrusivo en la parte central, que sería donde inicialmente se dibujaba el volcán, y también un cuerpo intrusivo a la zona noroeste, que es donde se puede señalar como el intrusivo El Durazno. Ahí nace otro pozo, que se llama el Pozo Ita, a 34 grados centígrados, y también hace lo mismo, llegan a ser a unos kilómetros al noreste. La capa sello es la que podemos ver acá, es de color beige, que no permite subir el agua, sino hasta solo un viaje al norte. Y pues la recarga se da acá, en el anticlinal Altibalsosa Toledo. En medio de los objetivos era necesario definir la composición química. Entonces, pues hay una tabla donde lo resume absolutamente de los principales florecimientos manantiales termales de Paipa, donde pues describe sus diferentes temperaturas que van desde 17 grados hasta 75 grados centígrados, con pHs neutros o pHs muy ácidos, muy altos, y también con una variabilidad de elementos químicos, como ustedes pueden ver en la parte superior, que tiene sodio, potasio, calcio, magnesio, litio, estroncio y demás. Y pues finalmente la cantidad de sólidos totales disueltos en miligramos por litros. ¿Sí? Hace parte de la evaluación para, ya que pues estos diferentes químicos en diferentes estudios han servido para aliviar diferentes dolencias y enfermedades humanas, y que pues precisamente también se está aplicando con cierta mesura en Paipa en este momento en las piscinas termales, ¿sí? Y esto hace parte también, ayuda en la prevención de la contaminación ambiental. ¿Cuál fue el proceso de diseño? Primero que todo, seleccionar y ubicar la fuente de energía. Como ya ustedes pueden ver, está plenamente ubicada. Detalla la información conocida que va dentro de una caracterización y que hace parte del resumen de los estudios que realizó el Servicio Geológico. Y como tercero, definir especificaciones y o requerimientos, que sería la generación de 10 megawatts, la optimización para el menor costo con el mejor rendimiento, la humedad cero a la salida de la turbina para aumentar la vida útil, y la evaporación, un tema de criterio de evaporación nucleada, eficiencias isentrópicas aproximadas de turbina y bomba, y cuarto, la readecuación del diseño en función de la oferta de las industrias. Entonces, la caracterización del reservorio, resulta que hay dos reservorios principales, pero el más conveniente, el más grande y el que realmente podría servir más en parte de la instalación de la planta, sería el que nace en la formación UNE. La formación UNE ha sido descrita como compuesta por areniscas permeables de una porosidad intergranular moderada, de tal manera que puede permitir el flujo de agua. La ubicación está en la zona del Alto de los Volcanes, donde les estuve señalando que se trazó una línea amarilla. Eso fue gracias a Cepeda y compañía, que pues, hicieron los estudios de vulcanología. Justo encima de la caldera subterránea. El área de la caldera es de 31 kilómetros cuadrados, con un rango máximo de 11 kilómetros y una amplitud máxima de 6 kilómetros, situada entre 8 y 10 kilómetros de profundidad. El volumen estimado del reservorio es de 1.1 kilómetros cúbicos. Para que se hagan una idea, el lago Xochagota tiene 0,004 kilómetros cúbicos, mientras que el volumen del reservorio tiene 1.1 kilómetros cúbicos. Entonces estamos hablando de una cantidad increíble de agua, ¿sí? Y esto se ha determinado por los estudios de sondeos eléctricos y electromagnéticos, donde han detectado pues la resistividad propia de flujo y pues comparándola, que pues tiene una gran diferencia con la resistividad de las rocas y de los diferentes tipos de rocas. La temperatura estimada está entre 220 y 320 grados centígrados. ¿Cómo determinaron esta temperatura? Con geotermómetros, pero los geotermómetros no terminaron siendo pues muy confiables, puesto que hay una combinación con fuentes de agua salada muy superficiales y que eso altera la composición química. Pero sin embargo, haciendo unas correcciones, la mayor probabilidad es que se encuentre a 220 grados centígrados, y también con los estudios de petrografía pudieron identificar que la generación de adularia, de biotita,
epídota, dan lugar a que pues el agua, o sea, esos minerales solo se pueden generar con agua a 320 grados centígrados, pero hay las posibilidades de que el agua a esta temperatura fue años pasados y que no hay garantía de que a este momento actual se mantenga a 320. La única forma es llegar a hacer una perforación profunda y corroborarlo, pero lo más seguro es que está entre este intervalo y con más probabilidades a 220. La presión es la presión de saturación a esas temperaturas que serían 2.318 y 11.000 kilopascales. La profundidad de 200 a 600 metros, volumen volumétrico estimados de 60 litros por segundo, equivalente a 58 kilogramos por segundo. Y la temperatura del pozo geotérmico superficial, 70, como se los había nombrado. Acá rápidamente pues quería como explicarles este esquema que hice sobre el sistema diseñado, ¿sí? Que vendría con un separador ciclónico, viene aquí desde la extracción, aquí vendría un evaporador condensador para aprovechar el vapor geotérmico y transmitirle la energía térmica al agua limpia que llegará a la turbina, porque resulta que hay un agua de planta limpia, pura, sin elementos químicos, de tal manera que el agua geotérmica con los elementos químicos solo le transferirá la energía térmica y ahí estaremos librándonos de que la turbina tenga que recibir toda esa cantidad de elementos químicos, de tal forma que nos podemos ahorrar los problemas por corrosión, erosión y demás problemas en los artefactos, no solo en la turbina, sino también en la bomba hidráulica, ¿sí? Y esto asegura una mayor vida útil, ¿sí? Pues aquí he dibujado una turbina de baja presión, pero normalmente pues hay turbinas multietapa que tienen pues alta, media, baja o varias presiones para tratar. Para un ciclo de recalentamiento, pueden ser varios procesos de recalentamiento y a mayores procesos, o sea, mayor cantidad de procesos de recalentamiento, más eficiencia. Finalmente, pues el condensador tomará como sumidero el agua del río Chicamocha, que pues pasará más o menos a menos de 14 grados centígrados por convección. Aquí podemos ver un diagrama del sistema con todas sus irreversibilidades. Eso es un bosquejo que realicé de manera personal, de tal manera que pues acá tenemos una pérdida de presión. De la línea roja representa el agua geotérmica, las líneas negras representan al ciclo de la planta. Entonces tenemos una pérdida de presión en el intercambiador de la caldera, donde pues transmite la energía térmica para que se pueda llevar a cabo la evaporación, donde también hay una pérdida de presión. Estamos hablando de 2.900 a 2.200 kilopascales, una pérdida de presión de 700 kilopascales. En el condensador la caída de presión será solo de 1 kilopascal y pues tomé como, asumí unas eficiencias isentrópicas de turbina y bomba de 0,85, o sea, 85%. Estas eficiencias isentrópicas ya tienen en cuenta, por ejemplo, en el caso de la bomba, la eficiencia volumétrica, la eficiencia mecánica y las otras eficiencias, o sea, tienen en cuenta todas las eficiencias. Finalmente, gracias a los estudios, a los diferentes diseños que pues realizando en el papel y que valiéndome de software como IES y MATLAB, se pudo realizar unos diferentes cálculos de tal manera que asegurando una humedad cero a la salida de la turbina para asegurar una mayor vida útil, teniendo en cuenta pues una temperatura geotérmica de 200 grados inferior a la mínima que pues han determinado, ¿sí? Para estar seguros. Entonces, la presión de condensación necesaria para que genere una humedad cero es de 152 kilopascales y la presión de caldera estará en 400 kilopascales. Entonces aquí vemos datos interesantes. El flujo geotérmico total sería de 100 kilogramos por segundo. En combinación, el vapor y el líquido debe ser de 100 kilogramos por segundo. El flujo másico del agua de trabajo, que sería el agua limpia, sería de 64. Y el flujo másico de sumidero, que sería del río Chicamocha para el condensador y el rechazo de calor para cumplir el ciclo, sería de 54 kilogramos por segundo. Entonces, primero que todo, vemos unos valores bastante viables, ¿sí? Acá quiero mostrarles la variación de flujo másico geotérmico en función de la temperatura geotérmica, pues probando a diferentes temperaturas, teniendo en cuenta que al perforar el pozo geotérmico se puede encontrar una temperatura de 200 o 225 o 250 o máximo 300, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener unos diferentes flujos másicos geotérmicos totales. Sabemos que va pues ascendiendo el flujo másico de acuerdo pues a las temperaturas. Con el ciclo Rankine simple, con irreversibilidades, si le agregamos un proceso de recalentamiento, pasará del flujo geotérmico de 100
aproximadamente 58. Y si se agrega otro proceso de recalentamiento, el flujo geotérmico disminuye a aproximadamente 38. Y sabemos que el desempeño de una planta geotérmica se mide que para una misma potencia, esto es para 10 megawatts, para una misma potencia, al requerir menos flujo másico geotérmico, pues va a ser mucho más eficiente y también nos va a permitir un ahorro en los costos. Acá el diseño preliminar para 220 grados, que es lo que las mayores posibilidades de encontrar en la temperatura del reservorio. Al agregar el proceso de recalentamiento, ustedes pueden ver que pasó el flujo geotérmico de 101 a 58 kilogramos por segundo. Quiero compartirles, comparando con otras plantas del mundo, por ejemplo, la de Larderello, Italia, Valle Secolo, potencia 57 megawatts y necesita un caudal geotérmico de 111 kilogramos por segundo. Entonces aquí indica pues que hay unos valores que tienen sentido, ¿sí? La diferencia, que esta planta es de la que estoy diseñando, es de 10 megawatts, ¿sí? Mientras que la del Larderero es de 57 megawatts. Pero entonces, como les decía, cada vez que se va agregando procesos de recalentamiento, llegamos a aproximadamente 38, 30 kilogramos por segundo, ¿sí? Una tercera parte de los 100, ¿sí? Sería una tercera parte del Larderero, que permite realmente hacer una comparación respecto a esta planta que tiene pues una eficiencia bastante alta, equivalente netamente al 57%. La de Miravalles en Costa Rica, que genera 55 megawatts de potencia, utiliza un caudal geotérmico tremendamente enorme, de 759 kilogramos por segundo, ¿sí? Y una eficiencia de 29,5. La de Nevada, Estados Unidos, genera 16 megawatts de potencia y utiliza un caudal geotérmico de 157 kilogramos por segundo. Fíjense que por lo menos estos diseños son mucho más viables que el tema de esta planta en Nevada, Estados Unidos, ¿sí? Mucho más viables. Aquí, como les mostraba, inicialmente sin procesos de recalentamiento, la eficiencia es bastante baja, de 6,7%. Al meterle un proceso de recalentamiento llega al 13% y con dos procesos de recalentamiento llegaría a superar el 20%, casi que dobla esta eficiencia térmica, ¿sí? Y en el tema de costos de inversión, pues vemos que para el caso de vapor directo, para más o menos 11 megawatts, que sería pues cercano a lo que se está diseñado en medio de este proyecto, el costo es de $174 por kilowatt, eso basado en bastantes estudios de diferentes plantas instaladas en el mundo, y eso es equivalente a 6.700 millones de pesos, ¿sí? Por el tipo de planta flash para generar esos 12 megawatts equivale a 100.000 millones de pesos y el de doble flash a 60.000 millones de pesos, ¿sí? Que son esos 2.500 y 3.000 dólares que vemos ahí. Y el de binaria pues va a ser un poco más caro, obviamente, que serían 130.000 millones de pesos. Pero entonces todos esos costos de inversión están menores a 1 billón. Recuerdo que la planta de Chile costó 1 billón de pesos. Esta sería la última parte, que sería el tema de la legislación. Entonces, la legislación en cuanto a geotermia en Colombia está dada por parte del Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente, que declara la propiedad del recurso geotérmico de la nación y en medio de sus usos y definiciones dice que se entiende como recursos geotérmicos la combinación natural del agua con fuente calorífica endógena subterránea cuyo resultado es la producción espontánea de aguas calientes o de vapores. La existencia de fuentes caloríficas endógenas subterráneas a las cuales sean posibles también inyectar agua para producir su calentamiento o para generar vapor. Eso en parte en los usos y definiciones, y los permisos pueden otorgarle permisos a personas personas naturales o personas jurídicas que puedan realizar estudios para la utilización del agua geotérmica posteriormente. Las concesiones del agua geotérmica se hará, de los recursos geotérmicos se hará con la concesión del agua. También está el reglamentario del Código Nacional de Recursos Naturales, pues que también pues habla sobre el tema de qué se entiende por recursos naturales y sus usos. Y finalmente pues está ya el decreto 1076 de 2015, tomado el decreto 1541 de 1978, donde pues estrictamente habla sobre los permisos para la prospección y exploración, los requisitos para la obtención del permiso, que hace parte de un conglomerado de estudios. Pide también unos anexos de la solicitud de permiso, trámite a cargo de la autoridad ambiental, que sería pues en este caso Corpo Boyacá,
permisos y condiciones. No sé si hasta qué punto ahorita con las reformas, con el tema de la ANLA, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales, la exploración y aspectos a considerar también pues detallan sobre este apartado, informe del permisionario, se debe generar un informe sobre esos estudios que se han desarrollado y por ningún motivo se debe comercializar con eso. Los efectos del permiso de exploración, aprovechamientos y requisitos y trámite de concesión. Entonces, pues aquí cito esto, pues ya que pues por términos del tiempo no puedo, digamos, como llegar a ampliar o abarcar a profundidad cada uno de esos requisitos que son pues bastante largos, pero muy claros en cuanto a la legislación. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho por este tiempo y pues estoy atento. Bueno, comparto aquí mis datos de contacto, correo electrónico, número telefónico y mi LinkedIn. Bueno, mi LinkedIn está un poco desactualizado, pero prometo actualizarlo prontamente y pues estoy atento a algunas dudas que les generen en este momento. Juan Carlos, muchas gracias. Sí, sí, Una última cosa, discúlpenme, una última cosa. En la parte que yo les decía, como les comparaba el tema de los costos, estos costos son los que se basan generalmente en las plantas instaladas a nivel mundial. ¿En qué parte está el proyecto en este momento? En que hace falta una readecuación del diseño de tal manera que se pueda tomar las turbinas y los accesorios de la industria para disminuir costos y el costo de inversión ojalá sea menor los que se especifican acá en las plantas ya instaladas en diversos lugares del mundo. Entonces, esa es la última etapa que falta, readecuación del diseño para la optimización de los costos de inversión. Bueno, Juan Carlos, pues no, muchísimas gracias por la presentación. Creo que integraste muchas cosas en tu trabajo y es muy interesante. En este momento tenemos una pregunta de Jenny Talero. Ella pregunta si se realizaron estudios físico-químicos en puntos termales como los pozos de la Dicha y la Érica, que están relacionados con el domo volcánico de Isa. Sí, claro. Se han hecho estudios tanto en Paipa, Isa, ya que es un yacimiento bastante amplio, pero digamos que en este apartado pues llegué a condensar más que todo el tema de los pozos en Paipa. Ok, listo. Muchas gracias. Pregunta Luis Carlos Aponte que el retorno de la inversión, ¿en cuánto tiempo está estimado? Sí, eso hace parte del estudio de la optimización de costos final, que es la última etapa que hace aparte, digamos que sí, abarcar, que ya sería como les venía mencionando, hacer una readecuación del diseño de tal manera que pues se tome lo de la industria y no se tenga que diseñar personalizadamente para ahorrar costos y pues tener pues datos como ese, como el de la TIR, la tasa interna de retorno. Ok, pregunta nuevamente Jenny, que si se tuvieron en cuenta los impactos ambientales de la explotación de pusolana en ISA y que si a futuro podría afectar el proyecto que estás planteando. Sí, claro, de hecho, eso hace parte de la regulación colombiana. En medio de esa normativa, de esa normativa, exige que se realicen los estudios de impacto ambiental y de diferente índole. Sí, hay una especificidad en eso y hay que generar un informe y las mismas autoridades ambientales se encargan de analizarlo para dar su aprobación respectiva o no. Ok, un poco ligado con esto, pregunta Andrés Barón que pues si en Colombia ya se ha tramitado alguna licencia ambiental para este tipo de proyectos. Sí, de hecho, hace falta también una actualización, ya que pues la legislación no está completa en este momento, pero de hecho ya se ha intentado hacer ya se hizo una instalación exploratoria en el volcán Nevado del Ruiz y pues en este momento pues están llevando también pues como todo ese tema, pues le han aprobado ya pues ciertas licencias y pues aún así hace falta pues más avances en el desarrollo de la planta, pero como venía diciendo, pues hace parte pues también de completar la legislación. Hay algunos puntos vacíos que es necesario tratar.
Ok, perfecto. No sé si alguien más tenga preguntas al respecto. Vamos a dejar un momentico a ver si alguien más tiene alguna duda para Juan Carlos. Mientras que pues pueden generar algunas preguntas, también me gustaría mencionar que pues el sistema geotérmico de Paipa es un gran potencial que se puede utilizar para solucionar diferentes problemáticas a nivel regional y nacional, no solo de índole energética, sino también de diferentes aplicaciones directas que se pueden realizar, como el tema de la piscicultura, como el tema de ya ahorita la balneología, que la han estado utilizando desde hace décadas allá con las piscinas termales, y no solo de forma recreativa, sino también de forma medicinal, y que también pues, puede aplicarse para mejorar la productividad en los invernaderos, la productividad agrícola, y que también para diferentes procesos térmicos, que hay una gran variedad de procesos térmicos casi sin fin en diferentes áreas comerciales, en la textil, en la alimentaria, se puede crear pues plantas para el secado de alimentos. De esta manera los alimentos se puede ahorrar, se puede evitar la pérdida de alimentos, ¿sí? Que son toneladas de alimentos que se desperdicia a nivel anual. Y esto no solo, pues, o sea, eso es algo bastante de tener en cuenta en un mundo donde pues hay ciertas desigualdades y hay zonas con hambrunas, y que además también representa una pérdida de tipo económico para las comunidades. Sí, claro. Sí, exactamente. Juan Carlos, tienes varios comentarios acá. Te dicen que muy buena exposición, que mucha claridad en los conceptos, teniendo en cuenta que se utiliza eficiencia y eficacia en nuestras fuentes hídricas subterráneas. En general, pues te dicen que muchas gracias por la presentación. Eh, sí. Hay una pregunta de Héctor Caballero. Héctor pregunta si a partir de qué eficiencia se considera viable una planta de este tipo. Dice que le parece curioso que exista esa planta con un caudal tan alto que apenas tenía una eficiencia del 20% aproximadamente. Sobre el diseño tratado, perdón, o sobre otra planta. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro, dice, ¿a partir de qué eficiencia se considera viable una planta de este tipo? Y él dice, me parece curioso que exista una planta con un caudal tan alto que apenas tenía una eficiencia del 20%. Ok, Si no quieres, sé si... Héctor, de pronto, si quieres, puedes especificar. Sí, de pronto creo que se refiere a la de Costa Rica. Sí, dice Miravalles, sí, exacto. Ujú. Sí, pues realmente esta fuente yo la tomé de la Unidad de Planeación Mineroenergética UNME en su documento descriptivo de utilización de la energía geotérmica. Sí, es bastante llamativo que el caudal geotérmico 759 kilogramos por segundo sea tan alto para esa generación, que es muy similar a la de Larderero, y ahí solo hay un caudal de 111. Pero yo creo que eso tiene que ver también con primero que todo el tipo de instalación. Aquí la del Ardelero es de vapor directo, en cambio la de Costa Rica es de vapor flash, y pues obviamente ahí pues el de vapor directo es mucho más eficiente, primero que todo ahí, y segundo porque depende también del diseño que se haya desarrollado en esta planta, teniendo en cuenta todos los diferentes procesos anclados, ¿sí? Como les decía, un diseño de una planta, cada vez que se agrega un proceso de recalentamiento o se agrega también diferentes procesos de recuperación de energía, pues eso hace aumentar la eficiencia. Entonces, pues de pronto todo eso influye, ¿no? Todo eso influye en, en el desempeño final de una planta. Ok, perfecto. Creo que Valeria tiene un comentario. No sé si... Ujú. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Juan Carlos. Hola Pues Valeria. primero quería felicitar a Juan Carlos por esta presentación. Realmente el esfuerzo que ha hecho Juan Carlos por entender el sistema geotérmico de Paipa, que pues lleva más de 10 años que se está estudiando con bastantes estudios del servicio geológico y teniendo en cuenta pues la formación de él en ingeniería mecánica, entonces valoro mucho el esfuerzo que ha hecho por entender este sistema y pues esta es la idea de estos espacios, que diferentes profesionales podamos aportar a estas investigaciones. Entonces también mi invitación es, veo conectados
a varios miembros corporativos. Está la persona de Orma, Julián, de la CHEC, en apoyar este tipo de investigaciones para que sean ajustadas a las necesidades que se tienen. Adicional, pues quiero resaltar el trabajo que ha hecho Juan Carlos, que no solamente ha sido desde la academia, sino también ha dado un paso más adelante y es conectar con las gobernaciones locales, mostrando su tesis y mostrando su trabajo. Entonces, mi intervención más era a felicitar a Juan Carlos por este trabajo que ha hecho y pues invitarlos a todos a que podamos aportar de manera más significativa a estas investigaciones. Solamente quería hacer ese aporte. Valeria, yo te lo agradezco mucho, pues también que tú eres esa parte importante que pues en medio de este camino y de estos frutos de este proyecto recibiendo de ti pues diferentes apoyos de todo tipo, incluyendo tu experiencia, tu amplio conocimiento, tus estudios, tu trabajo en El Salvador, tu trabajo importante en El Salvador y pues esas ideas que tienes a futuro y ese aporte incondicional a Geocol, a la promoción de la geotermia y pues esos sueños de ver materializada la geotermia en Colombia para pues resolver esas diferentes problemáticas que tenemos como sociedad. Te lo agradezco mucho a ti, a todo Geocol, a todos los compañeros de Geocol. Muchas gracias, Valeria, Muchas por gracias. tu comentario y gracias, Juan Carlos. Tenemos unas otras preguntitas antes de que se nos acabe el tiempo. Pregunta Julián Ortiz, que si le puedes recordar cuál es el fluido de trabajo que utilizaste. El fluido de trabajo de la planta es agua, ¿sí? Pero la planta va a tener agua pura, ¿sí? Que va a pasar por la turbina, la bomba hidráulica, el condensador y el evaporador, ¿sí? Va a recibir el aporte de energía térmica del agua geotérmica de tal manera que el agua geotérmica no vaya a pasar directamente por la turbina, ya que pasará con los elementos químicos, con esa gran cantidad de elementos químicos que pues, les estuve mostrando en una tabla condensada, que podría generar pues efectos de corrosión y erosión y bajar la vida útil de la turbina, ¿sí? Entonces para poder, y eso también representaría bastante en los costos de inversión. Entonces, pues esto es también un plus de este proyecto y le agradezco también a mi director de proyecto, Omar Helves, para mí uno de los mejores profesores de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander, que pues me ayudó y me dio este aporte, esta guía para poder dar ese plus distinto, que sería una caldera de recuperación con agua limpia y aumentando la durabilidad de los equipos. Perfecto. En este momento pues tenemos una pregunta. Francisco Rojas pregunta si con otros tipos de energías renovables, ¿qué otros tipos de energías renovables podrías mejorar o complementar, digamos, lo que estás planteando para el proyecto en la zona de Paipa e Isa? ¿Qué otros proyectos renovables? Sí, ¿qué otros tipos de energía renovables? ¿Con qué otros tipos de energía renovables podrías complementar? Sabes que eso es una pregunta bastante interesante, ya que pues por parte de la energía solar también se podría aprovechar, pues teniendo en cuenta que Colombia es un país con una ubicación bastante privilegiada, primero que todo porque hace parte del cinturón del fuego del Pacífico y donde pues aparte de la energía geotérmica que se puede aprovechar, también es una posición bastante estratégica para el aprovechamiento de la energía solar. Estamos cerca de la línea del Ecuador, de tal manera que el cambio en la órbita del planeta Tierra alrededor del Sol no va a afectar de manera significativa con respecto a otros países que prácticamente la generación de energía solar, en diferentes puntos se disminuye bastante. Por ejemplo, en el polo ártico, el sol no llega a salir en determinados periodos de tiempo del año, ¿sí? Y pues asimismo también países que están cercanos como Estados Unidos, como Canadá y también en Europa y en Rusia, que pues llega pues a afectar también y pues también lo que es la energía eólica, ¿no? Porque sabemos que pues en Paipa y en Tunja y en varios municipios así a estas alturas hay unos vientos bastante rápidos que se pueden aprovechar también para esa generación de energía. La biomasa también se puede utilizar.
sobre todo teniendo en cuenta que Boyacá es un departamento que pues basado bastante en la producción agrícola y pues los residuos digamos que pellejos de papa, bueno, diferentes residuos orgánicos como cáscaras de banano, de mandarina, los residuos de los árboles, las hojas, todo eso pues puede ayudar a la combustión de la biomasa y sabiendo que pues también es una energía limpia y renovable, que genera CO2, o sea, pero ese CO2 hace parte del equilibrio de la atmósfera, es muy diferente al combustible fósil, que viene el CO2 de las profundidades y que altera la concentración normal de CO2 en la biosfera y pues es lo que genera el cambio climático. Ok, perfecto. Hay un comentario de Chaptey, de Ormat. Él dice que si necesitas más datos sobre Miravalles, Ever y Streamboats, que ellos son los dueños de las dos últimas plantas, entonces eh, supongo que de pronto puedes dejar un número de contacto o algo, comunicas con la Cámara de Colombia, dice él. Claro que sí, sería magnífico poder conocer los diferentes avances y también las diferentes instalaciones que se están realizando en diferentes lugares a través del mundo. Son un gran ejemplo a tomar y para el avance. Qué bueno, y qué bueno que se pueda hacer esa interacción, como comentaba Valeria, pues entre los miembros corporativos y entre esos trabajos que están conectando la academia con la industria. Pues Juan Carlos, hay muchos comentarios de felicitaciones, te dicen que es excelente explicando, que muy buena tu forma de explicar, que muchas gracias, comentan que el trabajo es excelente y que la generación de estos espacios pues es muy importante. No sé si alguien quiere agregar alguna cosa más antes de que demos por finalizada el webinar. Pues, pues si no es más, muchísimas gracias a todos por ser partícipes de esto. El contacto de Juan Carlos queda disponible. Entonces, cualquier cosa, pues a través de estos medios pueden contactar con él, cualquier duda, apoyo que necesiten. Te siguen enviando felicitaciones, Juan Carlos, y pues estamos pendientes entonces para el siguiente viernes una nueva charla. Vamos a estar comunicando por los medios cuál va a ser la siguiente charla. Entonces, pues a todos muchísimas gracias por su participación. Y en general, sí, muchas felicitaciones, Juan Carlos, que siguen enviando. Gracias y pues nos seguimos encontrando en esos espacios. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde, muchas gracias.